Hola Luis, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien por ahora. Me alegro. Esta semana es un desastre para mí, por eso tuve que mover el horario. Te cuento, una universidad donde doy clase me puso 2 clases de 3 horas, una hoy y otra el miércoles. Y no hubo forma de moverlas. Y claro, yo tengo toda la semana densa de clases, con lo cual algunas cosas las tuve que mover. Chuta. Bueno, Es terrible, porque encima me agarrás, como quien dice, con el caballo cansado. Porque claro, tuve 3 horas con otro grupo de gente viendo otras cosas. Bueno, muy bien. Siendo las 10 de la noche, lo que antes empieza, mejor se entiende, ¿no? Entonces, claro. vamos a ver un poquitito de esta maravilla de Fourier. Para empezar, vos contame si alguna vez en matemática estudiaste transformada de Fourier y esas cosas. Uf, no. No, no te preocupes, no pasa nada. No, es que sí, pero nunca la entendí muy bien. De hecho, en mi trabajo lo uso porque para ver ciclos de fenómenos que ocurren en los procesos. Muy bien, muy bien. Bueno, correcto, correcto. Excelente. López, bienvenido. Emiliano, ¿qué tal? Justo estamos arrancando. Bueno, entonces, vamos a ver qué es el análisis de Fourier que trata de hacer. Vamos a aprender luego qué es FFT y cómo lo aplicamos, ¿sí? Y cómo lo aplicamos un poquitito en R y un poquitito en Python para que vean cómo lucen las funciones transformadas. Entonces, primero, imaginémonos que tenemos una señal periódica, como esta que está acá, que se extiende desde el principio de los tiempos y va a seguir igual hasta el final de los tiempos. Bien de matemático eso, ¿no? Bien, o por lo menos que es muy larga comparada con los periodos que tiene. Entonces, uno dice, ¿tendré alguna forma de escribir esta función como una combinación lineal de, qué sé yo, otras funciones periódicas que ya conozco de antes? ¿Qué funciones periódicas conocemos todos? Y bueno, el seno y el coseno, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, si tengo una función periódica, quizás la puedo escribir como algo por el coseno de una frecuencia por el tiempo, más algo por el seno de una frecuencia por el tiempo, más algo por una frecuencia al doble por el tiempo, más, y así vamos sumando términos de seno y coseno que van agregando oscilaciones cada vez más rápidas, con coeficientes. Vamos a escribirlo por una vez en la vida, ¿sí? Así ven ustedes a qué se parecería. Uno va a ser A por A1, vamos a ponerle, por el seno de omega por T. Omega sería la frecuencia, más B1 por coseno de omega T. Más, y acá voy a seguir abajo para que ya lo vayan viendo, más, sigue la suma, A2 por seno de 2 omega T más B2 por coseno de 2 omega T. ¿Bien? Más, y esto continúa, ¿sí? Como le gustaría a un matemático, ¿hasta cuándo? Hasta el infinito. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que estamos escribiendo una función periódica como una combinación lineal de estas funciones. O si ustedes lo quieren decir esto en términos de vectores, las funciones periódicas serían vectores en un espacio vectorial de dimensión infinita y seno de omega t, seno de n omega t, coseno de n omega t, sería una base también infinita de ese espacio. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que trata el análisis de Fourier? Lo que trata el análisis de Fourier es de escribir esta función en términos de A1, B1, A2, B2, o sea, encontrar A1, B1, A2, B2. Eso es lo que está buscando. Y esas cosas van a tener que ver también con encontrar cuán importante es la parte que tiene periodo 1, cuán importante es la parte que tiene periodo 2,
cuán importante es la parte que tiene periodo 3, y así siguiendo adelante. Bueno, entonces, ¿qué trata de hacer esta maravilla? Bueno, trata de pasar de esto, del dominio del tiempo, a lo que llaman el dominio de la frecuencia. Lo que de algún modo nos dice cuán grande será 1, cuán grande será 2, cuán grande será 3. Dependiendo de cuál es la función, uno va a tener un dibujito acá distinto. De hecho, podemos pensar que este dibujo que tenemos acá tiene que ver con la potencia que estamos transfiriendo en esa frecuencia. Podemos pensar que la amplitud de la onda tiene que ver con cuánta fuerza está haciendo ahí. Si esto fueran ondas electromagnéticas, la amplitud podríamos verla como la amplitud del campo eléctrico y esta importancia sería proporcional a la potencia que está llevando esa onda. Entonces, esta firma de la onda la conoceríamos como su espectro. Si nosotros tenemos un fenómeno periódico, lo que nos va a interesar conocer es cuánta fuerza está haciendo cada una de estas ondas, y si es para arriba, para abajo, eso va a tener que ver con la fase, y de esa manera poder usar ese conocimiento para predecir el futuro de ese fenómeno periódico. Siempre estamos buscando predecir el futuro, por un caminito o por otro. Y entonces esto nos ayuda a encontrar cuáles son las frecuencias. Muy bien. Ustedes ya vieron la clase de series temporales. Yo no, profesor. Bueno, bien, ahí cuando la veas vas a notar que el conocer la frecuencia es importante para ayudar a la serie temporal a predecir bien. De hecho, si las frecuencias son varias, ayuda mucho señalárselas. Y esta herramienta te ayuda a encontrarlas para poderlas señalar, porque a veces no es evidente de ver los datos. ¿Bien? Profesor, en ese esquema, la frecuencia estaría en el eje de la X, ¿no? La frecuencia estaría en el eje de la X. En el anterior, en este, a ver, en el anterior, lo que estaba en el eje de las X era el tiempo. Sí. En esta, lo que está en el eje de las X es la frecuencia. Muy bien. Okay. ¿Cómo paso de una a otra y de la otra a una? Bueno, usando esta función que se llama FFT. A FFT, vamos a borrar los dibujitos porque... A FFT le vamos a tirar el vector con los datos. ¿Qué datos va a tener el vector? Estos datos, los datos que están graficados acá, esta función. ¿Sí? Y después la variable inversa. La variable inversa lo que se encarga es de avisarle si lo que yo quiero es que haga la transformada o a la antitransformada. La antitransformada es la operación inversa. ¿Sí? Si yo a la transformada le aplico la antitransformada, lo que tendría que obtener es la función original. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve? Para saber a qué ciclos responde un fenómeno que estamos observando. ¿Sí? Y como les venía diciendo, esto es una buena práctica antes de mandarse de cabeza a hacer series temporales. Lo que uno le pasa normalmente cuando hace series temporales es que, como conoce el negocio, sabe cuál es la periodicidad que tiene que ver con ese negocio. Y entonces, a veces se saltea este paso. Pero si uno quisiera ser más prudente, quizás dice, pará, no. Bien. Vamos a mirar cómo lo hago un poquito en R. Fíjense. Yo acá tengo estos datos, ¿sí?, que tienen esta forma. Vamos a ir a trabajar el tema de total y vamos a tratar de transformarlo. Entonces, esta es la pinta que tiene total. ¿Y acá qué vemos? Y yo les digo lo que esto tiene. Tiene un ciclo anual y tiene que hace un pico, que casualmente es en todos los inviernos, y tiene además un ciclo semanal, que hace un pico en todos los lunes. Cuando vean lo de series temporales, van a ver que esto tiene que ver con a qué se parece el modelo idealizado de lo que pasa con los datos de la gripe. La gripe todos los años tiene acá en Buenos Aires, Argentina, un pico en invierno. No en todo el mundo, les cuento. Para mi gran sorpresa, en Canadá no tienen pico de gripe en invierno.
Y les he preguntado por qué, y me dicen, y pues en invierno te quedas todo el tiempo guardado en tu casa. Nadie se contagia. El virus sale por la ventana y se muere congelado. No lo podía creer. Bien. Entonces, deben tener gripe, pero no debe ser así un pico terrible como acá. De hecho, el pico de acá se corta con las vacaciones de invierno. Estoy hablando de la gripe, no de otra enfermedad. ¿Está? Bien. Entonces, este es un conjunto que muestra eso. Vamos a ver cómo luce. ¿Sí? La librería en la cual viene la transformada de Fourier es esta, FFTW. Guardamos dentro de un vector B, H pesos total. Le aplico a ese vector B la función FFT y ahora le hago un plot a W. ¿Sí? Bueno. Y lo que veo, no entiendo nada. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Bueno, ¿qué estoy graficando? La parte real y la parte imaginaria de la frecuencia. ¿Por qué? ¿De qué juega la parte real? La parte real de la frecuencia tiene que ver con la periodicidad. La parte imaginaria de la frecuencia tiene que ver con que la función crezca o se atenúe. Nos sirve para eso. Ah, bueno, qué interesante. Parece estar centrada en cero, pero en realidad está un poquito corrida. ¿Sí? Entonces ahora lo que estoy viendo es la parte real y ahí vemos que la función tiene tiene acá un máximo, ¿sí? Y después tiene como periodos que siguen. Muy bien, eso nos va dando una idea de lo que pasa. ¿Cómo antitransformamos? Bueno, le tiramos el vector y acá en inverse le ponemos true. ¿Sí? Y con esto hacemos la transformada al revés. Muy bien, ¿cómo se hace en Python? Se preguntarán ustedes. ¿Se puede? También se puede. Dentro de esta librería, SciPy, ¿sí? No Sci-Fi, SciPy, ¿sí? Hay una función FFT que justamente es el mismo algoritmo implementado. Entonces, fíjense, le tiro un conjunto de datos X-espaciados, le hago una función así en base a senos, para tenerla, digamos, clarita. Después le hago la transformada y después construimos el gráfico para ver lo que nos quedó. ¿Qué vamos a graficar? XF. ¿Sí? Muy bien. Y también IF. Veamos que se pareció esto. Acá tenemos la función antes de transformar. Esto es lo que teníamos antes de transformar. Y al haberla transformado tenemos estos dos picos. Uno que está centrado en 50 y otro que está centrado en 80. ¿De dónde vinieron el 50 y el 80? De acá. 50 lo multiplicamos por 2pi, por la variable x, y a este otro 0,5, ¿sí? Seno de 80 por 2pi por la variable x. Entonces, este de acá afuera tenía un 1, este tiene un 0,5. Ahora interpretemos en el gráfico. ¿Ven que este tiene menos altura que este? Bueno, eso tiene que ver con la diferencia, que uno lleva menos potencia que el otro por el 0,5. Uno está en una frecuencia y otro está en otra. Eso tiene que ver con el 50 y el 80. Y lo otro que es importante es darse cuenta que por más que acá uno tiene un 1 y otro tiene un 0,5, lo que veo acá no es tanta diferencia. ¿Bien? Bueno, eso tiene que ver con cómo se construye este gráfico. Muy bien, y aparte tiene que ver con que este, ¿ven que está más finito que este? Bueno, también tiene que ver con el área que tenemos en cada uno. Profesor, Bueno, sí, ¿cómo se lee lo que está en el eje de la ordenada? acá son Sí, frecuencias. Son las mismas unidades que el X este que está acá. su misma unidad. ¿Y lo que está en el eje de la Y? En el eje de Y es algo que está relacionado con la potencia de la señal. Cuán fuerte es el número que multiplica a una y a otra. Pero es un número adimensional, A no. ver, no es depende del problema.
En este caso son todos números adimensionales, ¿sí? Porque esto es un ejemplo hecho de manera teórica, pero si vos lo que tuvieras es un campo electromagnético, entonces, al hacer la transformada, lo que tendría unidades. Pero ¿Sí? si nos vamos al ejemplo que usted dijo de la gripe. Sí, bien. Entonces, Ahí no tenés dimensiones, porque tenés cantidad de casos. claro, cantidad de casos, pero lo que está ahí sería no sé, el 70% de los casos ocurre No, con una frecuencia de no, no, 50, ¿no? primero no es lineal y segundo no lo mides como porcentaje de los casos. ¿Sí? A ver, en el caso de la gripe, si vos tenés una oscilación grande en el verano y una oscilación chiquita semanal, lo que vas a ver es el coeficiente que multiplica la frecuencia 7, si lo expresamos en días, va a ser más chico que el coeficiente que multiplica la frecuencia 365, que es la parte anual. Ah, ya, ok. Bien. Ok, ya, sí. Perfecto, así trabaja esto. Entonces uno, si quiere saber bien cómo se relaciona ese coeficiente con el problema concreto, bueno, hay que investigar un poquito más. ¿Sí? Pero lo que estamos buscando nosotros no es tanto lo que ocurre en el eje X, en el eje Y, lo que nos interesa es dónde están los picos. Porque esto es lo que metemos en series temporales después. No la importancia relativa de las dos oscilaciones. Eso el otro modelo lo encuentra fácil. ¿Bien? Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, traten de ver si se les ocurre un problema al cual aplicar esto. Me lo pasan en la semana y hacemos un Yo ya ejercicio. tengo una idea, profe. Dime, Yo dime, ya tengo una idea, digo. dime. En el trabajo hacemos muchos análisis de vibraciones Ah, mira y vos. justamente usamos Eso es muchísimo esto. importantísimo porque tenés las frecuencias características de las No cosas. los... Que cuando vos Claro. de una cosa le haces vibrar con la frecuencia característica, se produce una transferencia de energía, es como un diapasón. ¿Ubicás lo que digo? Vos tenés un diapasón sintonizado en el 440, en el La. ¿Sí? Esa es la frecuencia a la cual él oscila. Y ahora en un parlante lo empezás a alimentar tirándole justamente esa frecuencia. Entonces solito el diapasón por simpatía empieza a extraer energía que le da el parlante y vibra cada vez más fuerte. De hecho, así es como rompen las copas, ¿viste cómo rompen las copas? Porque les cantan justo en la frecuencia en la cual la copa resuena. Y claro, cuando superaste el límite elástico que la copa puede deformarse sin reventar, se parte. Entonces, tenés un problema con vibraciones, contame. no sé si es... a ver, hacer la inversa me parece que no sé si es tan útil. Nosotros lo que hacemos justamente es transformar la señal de... Y conocer son... a qué frecuencia se está vibrando. Exacto, entonces Bueno, en función de esa... ¿tenés un paquete de Y datos que puedas compartir? tendría que preguntar, pero creo que sí. Bueno, si tenés un paquete de datos que puedas compartir, me lo pasás en la semana y el lunes de la semana que viene, ya en el horario normal, le aplicamos el método este, tanto en R como en Python, y comparamos figuritas. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, perfecto. Y vos, Luis, si tenés algo, fantástico también. Sí. Bueno, de hecho, como le decía, nosotros aplicamos un análisis de Fourier. Bueno, en la empresa donde trabajo se fabrican materiales de construcción. Ajá. Y hacemos análisis de Fourier a 100 unidades consecutivas para ver si hay alguna frecuencia de algún fenómeno que podamos detectar. Muy Por bien. ejemplo, que, no sé, que la cinta transportadora alimenta de manera no regular. Ajá, muy bien, muy Y, interesante. así que Entonces, sí tenemos. cualquier pico que encuentres, Claro. ya habla de un problema. Claro, lo que pasa es que en general los análisis que hacemos muestran muchos picos, pero nosotros nos vamos a los que son más significativos. Obviamente, y tratás de ver si hay algo. Claro. Bien, bien. Bueno, si conseguís un paquete de datos, tratamos de analizar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Perfecto. muy bien. Entonces me los pasan en la semana
y el lunes de la semana próxima estamos sobre eso. ¿Bien? Perfecto. Muchas Vale, gracias. profesor. A ustedes, Gracias. hasta pronto, que la pasen Hasta divino. luego. Que le vaya Chao. bien. Adiós.